Tú tienes el poder de convertir el hoy en lo mejor que te ha pasado. Rodéate de cosas buenas. Piensa, actúa y agradece, porque es un nuevo día para ser lo grandiosa que eres. Inspírate aquí en Zona Podcast. Estamos aquí para inspirarte en nuestra Zona Podcast de Vitamina C. Soy Madeleine Leynadier y, por supuesto, me acompaña Ana Lucía Herrera. Bueno, con nosotros está desde Bogotá, Colombia, un amigo y una persona que quiero muchísimo. Él es experto en constelaciones sistémicas familiares. Él es Nicolás Raute. Nico, creo que ya estás aquí. Nico, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo Contentas estás de tú? saludarte. Nico, Igualmente, muchas gracias por esta invitación, me parece espectacular. Nico, empezamos el programa y Madre me pregunta, ¿eso de las constelaciones tiene que ver con las estrellas, con la Con la astrología? Y yo astrología. digo, no. Nico, explícanos qué es esto de las constelaciones y si tiene que ver con algo de astrologías y lunas y cosas de estas. No tiene que ver, digamos, incluso en el alemán se dice Familienaufstellung, que significa como la colocación de una familia. Entonces, cuando hablamos de constelaciones, es simplemente como si nosotros fuéramos un astro, digamos, un planeta, digamos la luna, y entonces estamos dando vueltas, 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 pero influye mucho el poder de los diferentes elementos en ese sistema, o sea, la Tierra, el Sol, etcétera. Y cuando hablamos de sistemas ya en cuestión humana, pues nuestros primeros sistemas son, por ejemplo, la familia de origen, o el lugar de trabajo, o la comunidad en que vivimos. Entonces hay todos esos factores que influyen en nuestras vidas individuales que tienen que ver con el sistema al que pertenecemos. Entonces de ahí viene la palabra como constelaciones, porque las estrellas forman una constelación, un sistema, un grupo, pero no tiene que ver con astrología ni nada de eso. O sea, que cada una, o sea, como que un poco está basado como en ese patrón, pero no tiene nada que ver. O sea, es como que, sí, o sea, cada estrella tiene su propia manera, pero al final también dentro de un todo forman. Influye, Influyen, ¿no? pues. Y es como influye en mi vida mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi sistema. Y de eso se trata las constelaciones sistémicas familiares. Que Nico bien dice, esto de las constelaciones lo puedes llevar a la familia, al trabajo, a tus amigos. Pero básicamente Nico siempre empieza con el núcleo familiar, ¿no? Yo creo que de ahí parte todo lo que se va a aprender en una constelación, ¿no? O lo que se trabaja. Tal cual, o sea, como decíamos, sí, formamos parte de un sistema y los diferentes personajes en esos sistemas, en nuestra vida, Ujú. influyen muchísimo en nosotros y los de los que más influencia tienen son precisamente nuestros papás, ¿no? Entonces, ese es donde más aprendemos nuestras creencias, nuestros hábitos, cosas como religión, que si somos vegetarianos o carnívoros, vienen Ujú. muchísimo de ahí, no solamente ahí, sino Claro. también influyen tus amigos, tu trabajo, todo lo que vemos, pero sí, tienes toda la razón que el más importante, el más potente es nuestra familia. Simplemente si uno ve la religión, o sea, ¿por qué somos católicos? Pues porque nacimos en países católicos, en familias católicas. Si hubiéramos nacido, no sé, en África, en Japón o algo, nuestras creencias religiosas serían otras. Ajá. Pero no tiene nada que ver con religión, ¿o sí? No tiene nada que ver con religión, solamente en el sentido de que la religión es una creencia más que tenemos, ¿no? Igual Ujú. que lo que es bueno, lo que es malo, o sea, nuestros valores pueden ser de familia. Digamos que puede ser que en tu familia, por ejemplo, digamos, la idea es tenemos que, no sé, portarnos bien. ¿Y qué es portarnos bien? Trabajar Ujú. mucho, despertarnos temprano, porque si no es un desperdicio del día, y son esas Ujú. creencias que tenemos. Lo mismo Sí. en el sentido de, por ejemplo, que Esos si mandatos creemos. que de repente nos van, Claro, ideas limitantes. sí, Nico, y mandatorios, ¿no? Que me imagino que se quedan, a veces están en nuestro claro. inconsciente y ni los reconocemos. Nico, Madeleine, yo creo que hemos dicho, perdón, yo creo que hemos dicho que no son las constelaciones, yo creo que me digas, porque quizás estamos hablando de esto, pero ¿qué son las constelaciones sistémicas familiares? Porque eso como para la gente es como que, ¿pero eso qué es? Ujú. ¿Cómo se come? ¿Qué es lo Ajá, que es, Nico? ¿para qué sirve? sí, tal cual. ¿Para qué sirve? Digamos, regresando al ejemplo de la luna. Y si yo quisiera terapia o ir a un psicólogo, un coach, porque me siento triste y solamente hablo de mí, digo, ay, es que estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y no entiendo. Entonces, ¿cómo nos ayudan las constelaciones familiares? Es una técnica más, una herramienta adicional terapéutica
que nos permite ampliar esta mirada más allá del individuo. Si tú fueras la luna, decir, ¿por qué estás dando vuelta? Quizás no tienes que ver tanto contigo, no me hables de que eres redondita y blanca, etcétera. Háblame de tu sistema, ¿quién más está ahí? Está la Tierra, el Sol, etcétera, para ver precisamente cómo influyen estas otras personas, que no importa si están muertos, puede ser como tu abuelo, por ejemplo, o bisabuelo, pero cómo influyen esos otros elementos en tu sistema, en tu alrededor, en cómo te sientes hoy, en qué haces hoy, en qué piensas hoy. Entonces, esta técnica nos ayuda para abrir esa mirada, identificar unas pistas de por qué algo que viene de afuera influye tanto en tu día actual, para luego Ujú. entonces sí poder trabajar esos temas. Es decir, ok, si por ejemplo mi desdicha o algo viene de mi lado materno, desde mi abuelo que le pasó algo terrible, es mucho más fácil trabajarlo y soltarlo cuando me doy cuenta, no es tanto mío, es algo que yo aprendí, es algo que yo vi. Entonces ahí nos sirve, digamos, para desbloquear, salirnos de esa rutina, decir, ¿sabes qué? Eso le pasó a mi papá o algo, pero no tiene que ver conmigo, entonces yo quiero una vida distinta para mí. Y por eso es que esta técnica es tan potente, porque te das cuenta, oye, quizás esto no es tan mío como yo pensaba, este tema mío que yo quiero trabajar. Y que como tú decías, Madeleine, son esas creencias de que entonces yo pertenezco a este sistema, a esta constelación. Si yo soy diferente, si de pronto yo soy feliz cuando hay desdicha en mi familia, tengo quizás el temor de dejar de pertenecer a esa familia, ser como infiel, Ujú. como ser, perder Leal, esa desleal. Ujú. Ujú. desleal, exacto, ser Ajá. desleal a mi familia y por eso inconscientemente no lo hago. Ah, no, es que los Ujú. Rodríguez o los Sánchez somos todos así, entonces yo también Somos tengo que ser así. así porque necesito pertenecer a ellos. Ujú. Y eso es increíble, Nico, porque Mantengo hablar de las lealtades, lealtades, sí. incluso tú dirás, bueno, porque ¿quién quiere ser leal a la familia? Es que mi familia es pobre, yo también soy pobre, somos Ajá. tristes y somos tristes. Uno dirá que Leales no, como pero a las inconscientemente. convicciones, ¿no? A las convicciones, a esos mandatos que de repente están allí y que Pero no te tú das ni no los cuenta, ves. madre, no te Ajá. das ni cuenta de que Sí. tú estás siguiendo un patrón porque es lo que viste desde chiquito, Ujú. es lo que dolió en la familia, es lo O que porque los que vieron, o porque tal vez lo vieron tus padres y cien por lo ciento. siguen replicando y tú lo sigues replicando y así sucesivamente. Ahora, entonces entiendo que esto sirve para identificar y resolver conflictos familiares, pero también me decías que es algo que, decía Ana, que también es algo que puedes llevar a otros espacios. Claro, total. Por ejemplo, las empresas. Puede haber un tema de control, ¿no? De que Ujú. yo no me siento suficientemente visto o reconocido en mi empresa. Entonces, ¿de dónde viene ese tema? Y es quizás un tema de que influye las dinámicas grupales. ¿Cómo fluye la comunicación? ¿Qué tan claro o alineado estoy con la dirección que mi empresa quiere tomar o no? O mi jefe quiere tomar. Entonces, por ejemplo, si tengo un conflicto con mi jefe, pues es parecido a que podría tener yo un conflicto con mi hermano mayor en mi familia, ¿sí me explico? Entonces, todos son relaciones humanas. Entonces, lo Sí. podemos traducir o trasladar a diferentes sistemas. Puede ser, Ujú. digamos, no solamente la empresa, sino quizás también puede ser la comunidad. Si hay un tema ahí de un barrio o algo, los desplazados, que hay muchas veces desafortunadamente en muchos países, uno puede identificar o definir un sistema como uno quiera, tan amplio y Ujú. o tan estrecho como uno desea identificarlo y trabajar sobre ese tema. Ujú. ¿Qué tiene que ver lo que está pasando a mi alrededor, sea empresa o familia, con mi bienestar, mi desempeño? Ujú. De hecho, Nico, yo entiendo que hay consteladores que se dedican a constelar empresas. Ya olvídate de la persona particularmente, sino que tú puedes constelar más de una empresa y Mm. ahí tú vas a poner las fichas o las personas a hacer los papeles o las cosas que hay que resolver, ¿verdad, Nico? ¿Sabes un poquito de esto? Sí, total. Entonces, como ya no es terapia, no estamos hablando tanto de, no sé, lo del trauma que tuviste a los 10 años de edad o algo, sino ya es una cosa, no, yo pertenezco a este equipo de trabajo, pero no estamos trabajando bien, no estamos logrando nuestros Ujú. objetivos, no estamos logrando nuestras Resultado. metas. Entonces, lo hacemos en un contexto empresarial, por ejemplo, para entonces entender cuáles son las dinámicas de poder, de jerarquía, de control, de orden, porque puede haber, Ah. por ejemplo, simplemente un tema diciendo, a esta persona yo no la respeto porque yo tengo un rango superior, pero sin embargo esta persona puede ser que lleva mucho más tiempo que yo en esta organización. Entonces Ujú. ahí hay, digamos, ese tipo de desequilibrios en cuestión de relacionamiento y entonces si yo no respeto a la otra persona, pues entonces lo que me está Pe- diciendo yo no le voy a poner mucha Pero un atención momentito, que y esos son aquí temas que me se trata de perdieron los dos. discutir. Esto como, ustedes hablan de las personas, esta habla de fichas, que me ponen unas fichas en un board, ¿cómo es cómo se hace una constelación?
O sea, Excelente pregunta. ¿me Mira, hay dibujas? diferentes, bueno, podemos hacerlo de diferentes formas. Yo, por ejemplo, atiendo uno a uno, es una forma, tanto lo puedo hacer presencial o virtual, no importa. Y en ese caso, cuando estamos solos, pero estamos hablando, por ejemplo, de tu familia y ellos no están, entonces sí podemos recurrir a fichas o incluso, por ejemplo, también se usan Objetos. unas objetos o incluso yo imprimo unas huellas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer, aquí están las huellas de tu mamá, de tu papá, etcétera, y podemos usar, digamos, objetos, fichas, impresiones, lo que sea, Ujú. para representar a estas diferentes personas en tu sistema. Esa es una. Y la otra, que es muy chévere, es la grupal, en donde efectivamente estamos con 10, 20, 30 personas o más, y tú, digamos, vienes a trabajar tu tema, no, del trabajo. Y entonces yo, de esas personas que están ahí, te voy a decir, por favor, pídele a alguien de aquí que represente, por ejemplo, a tu jefe, ¿no? O a tu colega o lo que sea. Mm. Esas personas no te conocen, no son tus colegas, no son necesariamente tus jefes. Simplemente empiezan a ser, digamos, usados en esa constelación como usamos las fichas o los objetos en Ah, la como a otra. jugar los roles, pues. Como a... Son A como los jugar- actores que llegan, pero que no te conocen y no tienen esa información de ti. Lo mágico, Nico, ahí es el fenómeno, y en constelaciones sistémicas le llaman la fenomenología, Mm, de cómo todo empieza a moverse o todos empiezan a actuar como mm, si literalmente le hubieras dado un guión, actúa como el papá de Madeleine, y tú mm. te quedas como este señor porque sabe actuar como mi papá si no me conoce, ¿no? Ahora, Ana, yo te veo a ti muy enterada de estos temas también. Porque es que yo me formé con Nico. O sea que tú eres consteladora también. Yo soy una consteladora que no practica y yo estoy orgullosísima de Nico porque Nico, estoy tan feliz de verte que ya tienes tus grupos y está constelando y es como, yo desde que vi la primera constelación Nico, yo dije, ¿esto qué es? Yo no, para mí fue muy fuerte y yo Ujú. quise aprender, más nunca me sentí como que yo iba a poder hacer algo así, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a estudiar, fui entendiendo y me di cuenta que sí, quizás podría, sin embargo, no me he atrevido a tirarme al agua, Nico. Por eso te felicito por el trabajo que estás haciendo. Nada, y tú puedes atender a la gente, Nico, online. Yo he hecho constelaciones online, tú también puedes hacer eso, ¿verdad? Por celular, ¿no? Total, online, cero problemas. O sea, yo tengo consultantes en Canadá, en inglés, etcétera. O sea, eso es lo de menos. Eso nosotros, pues Ujú. los consteladores, sabemos guiar. Sí quiero hacer un hincapié que, digamos, cuando tú hablabas de actuar, actúa de mi jefe o de mi pareja o de mi papá o lo que sea. Ajá. Quiero aclarar que no es una actuación, hablando de la palabra que usaste también de fenomenología. Entonces, eso es importante. Yo digamos, no sé cómo es tu papá o tu pareja o lo que sea. Sí. Entonces, cuando representamos a alguien, en vez de actuar, simplemente nos ponemos en blanco, dejamos nuestras creencias aparte, no importa qué religión soy, etcétera, lo que sea, y trato simplemente de sentir qué me está pasando. Si siento mucha energía o si siento baja energía o frío o calor o lo que sea. Y lo que le pedimos a las personas en ese momento es que amplifiquen, que expresen eso sin palabras, lo que están sintiendo, porque si no nadie sabe si tienes frío, calor o lo que sea. Entonces, si tienes frío, que hagas así lo que quieras, lo que sientas que tengas que hacer para transmitirle a las demás personas qué es lo que está pasando. Y si esa Nico, persona, qué tipo de situaciones puedes llegar a ver en una constelación? O sea, ¿qué puedes ver en una constelación? ¿Qué descubres en una constelación? mira, los temas son muy universales, por eso también es muy chévere ir simplemente a ver una constelación, porque de Ujú. ahí también sacas aprendizajes. ¿Sobre cuáles temas? Por ejemplo, pueden ser temas de salud, ¿no? Tienes una enfermedad o algo y como que no te deja avanzar en los demás aspectos de tu vida y bueno, quieres como resolver y lidiar y sanar tu relación con la enfermedad o con la salud. Pueden ser temas de propósito, no sé qué quiero hacer en la vida, pueden ser temas de prosperidad o abundancia, siempre pierdo dinero, de tipos de relaciones. Siempre mis parejas las busco del mismo estilo y no me gustan porque son abusivas, etcétera. Sí. Pueden ser Ujú. conflictos con la familia, con los papás, con los hermanos, con los hijos, con lo que sea. Entonces, Ujú. son diferentes temas muy universales, el amor, lo que sea, que cualquier persona puede trabajar. Y las personas que están ayudando a representar o simplemente observando también ven, no solamente te ven trabajando un tema que es real porque no has actuado, sino que los aprendizajes o los conflictos que tú eres capaz de resolver ahí en las constelaciones también les sirven a ellos, porque ¿quién no tiene problemas de prosperidad, salud, amor, lo que sea, Claro. familia? Entonces, es muy Ujú. universal, muy chévere. Eso es bello, Made, porque cuando de repente yo estoy trabajando mi sistema familiar y necesito traer a mi hermana y yo te pido, por favor, puedes Ujú. hacer como mi hermana, tú vas a trabajar un tema tuyo que te va a hacer clic. O sea, es increíble cómo todo se conecta, no solo para mí, que soy la que se está constelando, sino para las personas que también toman parte. O sea, que cuando hay una constelación, Nico, también decimos que todo el grupo participa. Entonces se mueven muchas cosas.
Se es muy mueven cosas difícil. tanto en ti como en los que están en, claro, como los en el participantes, proceso. como los que están con los participando, ¿no? participantes. Ahora, Nico, en estos años que te has dedicado a incorporar el tema de constelaciones en tus terapias, ¿cuál ha sido como el mayor de los resultados? Hablabas hace un momento que sí, como pasar a la conciencia de eso que te está limitando y poder como que sobrepasar. Y me imagino que tienes historias poderosas de transformación en lo que llevas pues aplicando el tema de constelaciones. Sí, obvio todo es relativo. Lo que te bloquea a ti, para la otra persona le parece muy sencillo o viceversa, y sin embargo es Ujú. un bloqueo para ti. Poder resolver algo para ti es súper importante. Pero digamos unas cosas que uno podría decir desde una mirada, digamos, externa, objetiva, que uno puede decir, esto es muy impactante. Fue una persona que llegó a mí con un tema de epilepsia y que todos los días tenía todos los síntomas, se movía y ella le incomodaba mucho en cuestión de trabajar, de decir, oye, conozco un nuevo cliente y el cliente como que se está preocupando por mí, por estos movimientos. Y vino, se consteló y dejó de tener estos movimientos. Wow. Uno dice, Dios mío, pero epilepsia es algo físico, biológico, algo. Sí, yo siempre en ese sentido digo, esto es complementario, esto es adicional. ¿Por qué le sirvió a ella? Porque incluso sus médicos dijeron, mira, en realidad tú no deberías tener esto. O sea, es algo más como psicológico, emocional o algo. Ve Ujú. y resuelve. Y literalmente, o sea, empezó la Wow. constelación con esos movimientos, la segunda mitad de la constelación ya no los tuvo, no los volvió a tener, pudo entonces hacer cambios grandes, porque ella vivía junto con su mamá, por temor de que le pasara un ataque de estos, ya se pudo independizar, cambiar a su Wow. propio apartamento. Le cambia la vida no solamente en relación a la salud, sino como ya ves, en lo social, en lo personal, es espectacular. Entonces, digamos, ese fue uno de los, digamos, más impresionantes para nosotros que estamos afuera, ¿no? Ya cada quien que lo hace, pues dentro de sí, su propia vida dice que esto es maravilloso, ¿no? Ujú, ujú. Qué interesante todo lo que nos has contado. Seguramente tenemos mucho más para conversar. Este es como un abreboca para que la gente aquí en Panamá comience a comprender un poquito de qué se trata esta herramienta que al final lo que te va a permitir es seguir hacia adelante con un mejor caminar, ¿no? Yo creo que, Nico, quedamos en que cuando vienes a Panamá y armamos un grupo de constelaciones. Eso nos los debemos tú y yo hace rato, ¿ah? Se Gracias por acaban estar de en comprometer. nuestra zona podcast. Gracias, Nico. Seguimos con más de Vitamina C. Recuerden que esto lo puedes escuchar en Spotify. Gracias a ustedes. Chao.